Para entender por qué crucificaron a Jesús, primero adentrémonos en su genealogía. Todo empieza con Abraham, que engendró a Isaac, y este a Jacob. Jacob engendró a Judá, Judá a Faré, Faré engendró a Esrón, y este a Aram. Y así sucesivamente. Después, Jacob engendró a José, el esposo de María, de quien nació Jesús, que fue llamado Cristo. A continuación esta genealogía se detiene de repente. 42 generaciones pasaron desde Abraham hasta Jesús. El Evangelio registra estas 42 generaciones, y de pronto nace Jesús, y la genealogía se para. Súbitamente llega el punto final. Porque Jesús es la realización. No existe un más allá. Jesús es la culminación, no existe posibilidad de ir más allá. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, así sucesivamente. A partir de ahí no puede irse más allá de Jesús, se ha alcanzado lo supremo. Jesús es el florecimiento y la realización. Por eso la Biblia llama a Jesús el pleroma, la realización. En San Mateo hay una organización de la genealogía de Jesús, en la que se dice que, desde Abraham hasta David hay 14 generaciones. Y desde David hasta la cautividad de Babilonia son 14 generaciones. Y desde la cautividad de Babilonia hasta Cristo, hay 14 generaciones. Esto es muy simbólico. Los libros como la Biblia no están escritos por gente común, son lo que George Gurdjieff solía llamar arte objetivo. La Biblia es uno de esos trabajos representativos del arte objetivo, no es como un libro escrito por Shakespeare o Cálidas. Ellos crean arte subjetivo. Escriben muy bellamente, tienen sentido estético, pero son tan inconscientes como cualquier otro ser humano. Tienen olfato para la belleza, pero están tan dormidos como cualquiera. Su trabajo artístico es subjetivo, se expresan a sí mismos. Libros como los Vedas, el Corán, la Biblia, los Upanishads, no están escritos por gente dormida, no están escritos como bella poesía o prosa. Están escritos por gente que conoce la verdad, que han despertado a la verdad. Por eso, lo que quiera que escriban es casi como un mapa. Tienes que descifrarlo, tienes que decodificarlo, de lo contrario seguirás perdiéndotelo. ¿Por qué 14 generaciones? ¿Por qué solo 14? ¿Por qué no 15? ¿Por qué no 13? Os ofrezco esto como ejemplo de arte objetivo. Son 14 por una razón determinada. Tiene que ser decodificado. El espíritu madura igual que lo hace el cuerpo. El cuerpo madura a los 14 años, se hace sexualmente maduro, puede reproducirse sexualmente. A los 14 años el cuerpo ha madurado en cuanto a la reproducción sexual se refiere, el muchacho puede convertirse en padre, la muchacha puede ser madre. Pueden reproducirse réplicas de ellos mismos. De la misma manera el espíritu también madura. Igual que al cuerpo le lleva 14 años madurar sexualmente, al espíritu le lleva 14 generaciones para madurar espiritualmente. Este es el sentido de las 14 generaciones, desde Abraham a David, de David al exilio en Babilonia, y desde el exilio en Babilonia hasta Jesús. Y cuando el espíritu alcanza su madurez, cuando el fruto está maduro, cae del árbol. Inmaduro, pende del árbol. Inmaduro, tiene que colgar, si cae inmaduro, nunca será dulce. Seguirá siendo amargo, ácido. No tendrá utilidad. Para madurar, tiene que colgar. Cuando está colgando, únicamente demuestra que, aún no está preparado para soltarse. Cuando alguien está maduro, esa misma madurez se convierte en libertad, y desaparece el estar apegado. Exactamente igual que el cuerpo madura en 14 años, el espíritu madura en 14 generaciones. Este es el límite mínimo. Depende de ti. Puede que no crezca ni en 114 generaciones, puede que seas muy perezoso, o que continúes sin darte cuenta. Siendo así, puedes seguir durante millones de vidas y no crecer. Pero 14 generaciones es el tiempo límite natural. Tanto como eso se necesita. El espíritu no es una flor de temporada. Es como un gran cedro libanés. Un árbol que necesita 14 generaciones para crecer, para alcanzar el cielo. No es como las flores de temporada que crecen en pocas semanas, pero que también desaparecen en semanas. El espíritu significa lo eterno. Lo eterno necesita tiempo, paciencia. Estas 14 generaciones no son más que un número simbólico. Jesús no pudo nacer antes de 14 generaciones. Ese estado solo es posible después de un tiempo, después de haber atravesado algunas etapas. Jesús es la culminación de toda la consciencia judía, y lo extraño es que los judíos lo rechazaron. Esto es lo que siempre viene sucediendo. Buda fue la culminación de la consciencia hindú, y los hindúes lo rechazaron. Sócrates fue la culminación de la consciencia griega, y los griegos lo mataron.
Es muy extraño, pero esto siempre ha sucedido así. ¿Por qué no podemos aceptar nuestra propia culminación? ¿Qué es lo que no funciona? ¿Por qué no pudieron los judíos aceptar a Jesús? Estuvieron esperándolo, esperaban al Mesías, esperaban que llegara Cristo. Todavía están esperando, pero el Mesías ya ha venido y también se ha ido. Ellos colaboraron para que se marchara y, sin embargo, todavía siguen esperándolo. ¿Cuál fue el error? ¿Qué es lo que siempre hacemos mal? Todos los profetas que lo precedieron estuvieron preparando el terreno para su llegada. Eso fue lo que Juan Bautista le decía a la gente. Yo no soy nada comparado con la persona para la que estoy preparando el camino. Solo soy un barrendero que está limpiando el camino para su llegada. Aquel que está más elevado que yo está llegando. Juan Bautista y los demás profetas únicamente prepararon el camino para esta culminación suprema, para esta cima, este Everest. Y cuando el Everest llega, algo empieza a ir mal. ¿Qué es lo que va mal? Las otras cimas comienzan a sentirse pequeñas. Todos han colaborado. Simplemente date cuenta que el Everest no puede mantenerse en pie si las demás cimas de los Himalayas se esfuman. El Everest no puede quedarse solo. Necesita todos los Himalayas para apoyarle, para que pueda estar allí. No puede elevarse tan alto por sí solo, ninguna cima puede subir tan alto sola. Necesitará el soporte de miles de otras cimas, más pequeñas, más grandes y de todo tipo. Pero una vez la cima se ha elevado, las demás cumbres empiezan a sentirse heridas. Sus egos duelen. Es muy doloroso. Ellas le han dado soporte, esta es la paradoja, han ayudado a su crecimiento, de no haber sido por ellas, esto no hubiera sido posible, y ahora que ha ocurrido, se sienten muy bajas, deprimidas. Sería muy lógico que todas las cumbres de los Himalayas conspiraran contra el Everest. Sería muy lógico que lo crucificaran. Eso es lo que sucedió a Jesús. Una vez estuvo allí, los judíos, los rabinos, los líderes religiosos, los sacerdotes, empezaron a sentirse muy ofendidos. Su sola presencia era ofensiva. No porque él ofendiera ni hiriera a nadie, ¿cómo podría herir? Pero su sola presencia, esa altura similar a la del Everest, esa plenitud, esa prominencia, todo el mundo parecía bajo y pequeño. Pero el Everest no pudo hacer nada para evitarlo. No es arrogante, no es egoísta, pero sí es elevado, ciertamente esto es así. Todas las otras cimas se sienten heridas, dolidas, quieren vengarse. Por eso Jesús fue crucificado. Por eso Buda fue rechazado, expulsado completamente de su país. Se convirtió en extranjero en su propio país. Y así ha venido pasando a lo largo de los siglos, y aún sigue ocurriendo. Y parece que va a seguir siendo siempre así, porque el humano, después de todo, es hombre. En sus sueños, en sus actitudes egoístas, así es como funciona. A la consciencia judía, y lo extraño es que los judíos lo rechazaron. Esto es lo que siempre viene sucediendo. Buda fue la culminación de la consciencia hindú, y los hindúes lo rechazaron. Sócrates fue la culminación de la consciencia griega, y los griegos lo mataron. Es muy extraño, pero esto siempre ha sucedido así. ¿Por qué no podemos aceptar nuestra propia culminación? ¿Qué es lo que no funciona? ¿Por qué no pudieron los judíos aceptar a Jesús? Estuvieron esperándolo, esperaban al Mesías, esperaban que llegara Cristo. Todavía están esperando, pero el Mesías ya ha venido y también se ha ido. Ellos colaboraron para que se marchara y, sin embargo, todavía siguen esperándolo. ¿Cuál fue el error? ¿Qué es lo que siempre hacemos mal? Todos los profetas que lo precedieron estuvieron preparando el terreno para su llegada. Eso fue lo que Juan Bautista le decía a la gente. Yo no soy nada comparado con la persona para la que estoy preparando el camino. Solo soy un barrendero que está limpiando el camino para su llegada. Aquel que está más elevado que yo está llegando. Juan Bautista y los demás profetas únicamente prepararon el camino para esta culminación suprema, para esta cima, este Everest. Y cuando el Everest... ¿Por qué solo 14? ¿Por qué no 15? ¿Por qué no 13? Os ofrezco esto como ejemplo de arte objetivo. Son 14 por una razón determinada. Tiene que ser decodificado. El espíritu madura igual que lo hace el cuerpo. El cuerpo madura a los 14 años, se hace sexualmente maduro, puede reproducirse sexualmente. A los 14 años el cuerpo ha madurado en cuanto a la reproducción sexual se refiere, el muchacho puede convertirse en padre, la muchacha puede ser madre. Pueden reproducirse réplicas de ellos mismos. De la misma manera el espíritu también madura.
Igual que al cuerpo le lleva 14 años madurar sexualmente, al espíritu le lleva 14 generaciones para madurar espiritualmente. Este es el sentido de las 14 generaciones, desde Abraham a David, de David al exilio en Babilonia, y desde el exilio en Babilonia hasta Jesús. Y cuando el espíritu alcanza su madurez, cuando el fruto está maduro, cae del árbol. Inmaduro, pende del árbol. Inmaduro, tiene que colgar, si cae inmaduro, nunca será dulce. Seguirá siendo amargo, ácido. No tendrá utilidad. Para madurar, tiene que colgar. Cuando está colgando, únicamente demuestra que, aún no está preparado para soltarse. Cuando alguien está maduro, esa misma madurez se convierte en libertad, y desaparece el estar apegado. Exactamente igual que el cuerpo madura en 14 años, el espíritu madura en 14 generaciones. Este es el límite mínimo. Depende de ti. Puede que no crezca ni en 114 generaciones, puede que seas muy perezoso, o que continúes sin darte cuenta. Siendo así, puedes seguir durante millones de vidas y no crecer. Pero 14 generaciones es el tiempo límite natural. Tanto como eso se necesita. El espíritu no es una flor de temporada. Es como un gran cedro libanés. Un árbol que necesita 14 generaciones para crecer, para alcanzar el cielo. No es como las flores de temporada que crecen en pocas semanas, pero que también desaparecen en semanas. El espíritu significa lo eterno. Lo eterno necesita tiempo, paciencia. Estas 14 generaciones no son más que un número simbólico. Jesús no pudo nacer antes de 14 generaciones. Ese estado solo es posible después de un tiempo, después de haber atravesado algunas etapas. Jesús es la culminación de toda. Para entender por qué crucificaron a Jesús, primero adentrémonos en su genealogía. Todo empieza con Abraham que engendró a Isaac, y este a Jacob. Jacob engendró a Judá, Judá a Faré, Faré engendró a Esrón, y este a Aram. Y así sucesivamente. Después, Jacob engendró a José, el esposo de María, de quien nació Jesús que fue llamado Cristo. A continuación esta genealogía se detiene de repente. 42 generaciones pasaron desde Abraham hasta Jesús. El Evangelio registra estas 42 generaciones, y de pronto nace Jesús, y la genealogía se para. Súbitamente llega el punto final. Porque Jesús es la realización. No existe un más allá. Jesús es la culminación, no existe posibilidad de ir más allá. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, así sucesivamente. A partir de ahí no puede irse más allá de Jesús, se ha alcanzado lo supremo. Jesús es el florecimiento y la realización. Por eso la Biblia llama a Jesús el pleroma, la realización. En San Mateo hay una organización de la genealogía de Jesús, en la que se dice que, desde Abraham hasta David hay 14 generaciones. Y desde David hasta la cautividad de Babilonia son 14 generaciones. Y desde la cautividad de Babilonia hasta Cristo, hay 14 generaciones. Esto es muy simbólico. Los libros como la Biblia no están escritos por gente común, son lo que George Gurdjieff solía llamar arte objetivo. La Biblia es uno de esos trabajos representativos del arte objetivo, no es como un libro escrito por Shakespeare o Cálidas. Ellos crean arte subjetivo. Escriben muy bellamente, tienen sentido estético, pero son tan inconscientes como cualquier otro ser humano. Tienen olfato para la belleza, pero están tan dormidos como cualquiera. Su trabajo artístico es subjetivo, se expresan a sí mismos. Libros como los Vedas, el Corán, la Biblia, los Upanishads, no están escritos por gente dormida, no están escritos como bella poesía o prosa. Están escritos por gente que conoce la verdad, que han despertado a la verdad. Por eso, lo que quiera que escriban es casi como un mapa. Tienes que descifrarlo, tienes que decodificarlo, de lo contrario seguirás perdiéndotelo. ¿Por qué 14 generaciones, sucesivamente? Después, Jacob engendró a José, el esposo de María, de quien nació Jesús que fue llamado Cristo. A continuación esta genealogía se detiene de repente. 42 generaciones pasaron desde Abraham hasta Jesús. El Evangelio registra estas 42 generaciones, y de pronto nace Jesús, y la genealogía se para. Súbitamente llega el punto final. Porque Jesús es la realización. No existe un más allá. Jesús es la culminación, no existe posibilidad de ir más allá. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, así sucesivamente. A partir de ahí no puede irse más allá de Jesús, se ha alcanzado lo supremo. Jesús es el florecimiento y la realización.
Por eso la Biblia llama a Jesús el pleroma, la realización. En San Mateo hay una organización de la genealogía de Jesús, en la que se dice que, desde Abraham hasta David hay 14 generaciones. Y desde David hasta la cautividad de Babilonia son 14 generaciones. Y desde la cautividad de Babilonia hasta Cristo, hay 14 generaciones. Esto es muy simbólico. Los libros como la Biblia no están escritos por gente común, son lo que George Gurdjieff solía llamar arte objetivo. La Biblia es uno de esos trabajos representativos del arte objetivo, no es como un libro escrito por Shakespeare o Cálidas. Ellos crean arte subjetivo. Escriben muy bellamente, tienen sentido estético, pero son tan inconscientes como cualquier otro ser humano. Tienen olfato para la belleza, pero están tan dormidos como cualquiera. Su trabajo artístico es subjetivo. Para entender por qué crucificaron a Jesús, primero adentrémonos en su genealogía. Todo empieza con Abraham que engendró a Isaac, y este a Jacob. Jacob engendró a Judá, Judá a Faré, Faré engendró a Esrón, y este a Aram. Y así sucesivamente.